Hola, soy Elizabeth Jones de Elizabeth Jones C&M, Counseling y Mentoring. Y hoy vamos a ver una técnica que te ayudará a conocerte mejor, con el fin de poder desarrollar tus potencialidades. Te cuento que hace unos años comencé a tener problemas digestivos y todo lo que comía me hacía mal. Luego de varios años de buscar la causa y probar diversas dietas, descubrí que era celiaquía. En ese momento mi vida cambió y yo diría para bien, ya que sabía qué era lo que me estaba pasando y cómo podía solucionarlo. Realmente puedo decir que ese ha sido uno de los días más felices de mi vida. Solamente quedaba poner manos a la obra, aprender qué era lo que no podía comer y ver todo lo que sí podía comer, que era mucho más de lo que yo creía. Por supuesto que llegaron momentos complicados, como ser las fiestas, las reuniones, que hacían que tuviera que tomar una decisión. ¿Me aislaba y me encerraba en mi problema o le buscaba una solución? Ahí me di cuenta que todo dependía de cómo encaraba yo las cosas y si dejaba que la enfermedad dominara mi vida o convivíamos armoniosamente. A decir verdad, nunca me gustó mucho cocinar, por lo que empecé a buscar cosas fáciles y simples, pero que eran muy ricas para cocinar acorde a la celiaquía. Y si salía o iba a una reunión, me llevaba mi comida y compartía también con los demás, para que pudieran experimentar que no era tan malo y que realmente la comida con otros ingredientes podía ser igual o más rica que las que estamos acostumbrados a comer. Por supuesto que no siempre uno es tan positivo. Muchas veces nos cansamos, nos da bronca esta situación que nos hace diferentes y nos gustaría volver a cierta normalidad, pero eso muchas veces no es posible y tenemos que aprender a convivir con esas diferencias, ya que ya son parte de nosotros. En otro video veremos a detalle cómo podemos hacer para lograr ese equilibrio entre lo que estamos viviendo hoy y los que nos gustaría hacer como antes, pero que ya nos resulta difícil o a veces imposible. Así como pasa con la salud física, que va teniendo sus idas y venidas, también pasa con nuestra salud emocional. ¿Qué significa esto concretamente? Pongamos un ejemplo. Si yo no hubiera prestado atención a mis problemas digestivos y hubiera seguido básicamente como si nada pasara, ¿habría desaparecido el problema? No, por supuesto que no, todo lo contrario. Se hubiera agravado de tal manera que podría haber terminado con consecuencias de salud irremediables. Lo mismo pasa cuando tenemos preocupaciones, dolores emocionales. Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido. Cuando nos damos cuenta que ya las cosas no son como antes y que es factible que no vayan a ser nunca más igual. Si hacemos como que no pasa nada, no van a desaparecer los problemas, al contrario, se van a poner peor y va a llegar un momento que una simple tristeza se puede transformar en una profunda depresión que no nos permita entablar contacto con los demás, ni salir, ni disfrutar de nuestra vida, de nuestro presente. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Bien, así como debemos escuchar a nuestro cuerpo cuando algo nos duele o nos sentimos mal, también así debemos escuchar nuestra voz interior, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para poder luego buscarle una solución acorde. Hay una técnica muy simple que podemos usar. Esta técnica la vimos en el video anterior, en la parte de la escucha activa, pero estaba enfocada hacia los demás. Si no lo viste, te invito a que lo veas lo antes posible, ya que ahora aplicaremos esa técnica hacia nosotros, que es el método básicamente RASA: recibir, apreciar, sumariar o resumir y averiguar o preguntar. Vamos a ver cómo lo vamos a aplicar en nuestras personas. En recibir nos dedicamos a prestar atención a lo que surge de nuestros pensamientos. En apreciar tomaremos en cuenta todos los pensamientos que surgen y prestaremos atención a cada uno de ellos. En sumariar o resumir es importante poder recordar los pensamientos lo más fielmente posible, o sea, con las mismas palabras o las mismas sensaciones con las que se presentaron, y poder anotarlos en un cuaderno para realizar el siguiente paso,
que va a ser el de averiguar. Nos haremos preguntas aclaratorias para las partes de los pensamientos que nos resultan un poco confusas. Tal vez podamos contestarlas en ese momento o tal vez podamos hacerlo más adelante. Algo muy importante es ver cómo usamos esta técnica. Ahora lo vamos a ver. Debemos buscar un momento del día en el que estemos tranquilos y podamos dedicarnos unos minutos a nosotros y a nuestros pensamientos. Primero tendríamos que buscar una música suave, sin letra, para que no nos distraiga, o también sonidos relacionados con la naturaleza, por ejemplo, agua que corre, pájaros, brisa suave. Hay unos videos muy interesantes en YouTube que nos pueden servir para escucharlos, no para verlos, porque vamos a buscar una silla cómoda, nos vamos a sentar, vamos a poner esta música o estos sonidos y vamos cerrando poco a poco los ojos. Respiramos profundamente 2 o 3 veces y soltamos lentamente el aire. Esto nos permitirá estar un poco más tranquilos para poder escucharnos básicamente más relajados. Al principio puede costar un poco lograr escuchar los pensamientos, porque pueden venir todos a la vez y eso nos va a confundir un poco. Tenemos que tenernos paciencia, es un ejercicio que poco a poco vamos a ir haciendo. Para poder concentrarnos y poder prestar más atención a nuestro ejercicio, vamos a mejorar la respiración y prestar atención cuando inhalamos y cuando exhalamos. Estos pasos es bueno repetirlos diariamente. No es necesario estar horas si no es necesario, sino a veces 5 o 10 minutos es suficiente. Al finalizar, hay que recordar anotar lo que surgió en un cuadernito lo más cercano posible a lo que fue en el pensamiento para después hacernos las preguntas aclaratorias, esas partes de los pensamientos que nos resultan un poco confusas. Y como mencioné antes, no siempre las podemos contestar en el momento, muchas veces las vamos a poder contestar más adelante. También, muchas veces, lo que empezamos a escuchar puede generarnos angustia o incomodidad, pero debemos saber que esos pensamientos están en nosotros y el evitarlos no nos ayuda, al contrario, empeora cada vez más la situación. También es importante aceptar que en muchas oportunidades vamos a tener que pedir ayuda para afrontar esas situaciones. Ya sea que nos preocupe un problema de salud a nivel físico o un dolor emocional, si vemos que la situación nos supera, debemos recurrir a un profesional para buscar ayuda y de esa manera encarar esa preocupación de una forma que nos permita cambiar esa parte de nuestra realidad que podamos cambiar. Y en el caso de ser una situación emocional, ya sea por cosas dolorosas que vivimos en nuestra niñez o en nuestro pasado reciente, es muy reconfortante realmente poder hablar con un profesional que pueda ayudarnos y nos acompañe en el proceso de aprender a convivir con las cosas que ya no podemos cambiar y revertir las que sí podemos cambiar. Todo ser humano tiene la capacidad natural de resiliencia, es decir, de reconstruirse, y ayuda mucho el aprender técnicas y formas de sobrellevar esas situaciones difíciles, de tal manera que nos permita vivir una vida plena, un presente pleno. Si te gustan los temas que trabajamos en este video, te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic en el botón que está aquí debajo y así te podrás enterar cuando suba un nuevo video. Y en la descripción te dejaré el link a mi blog, en donde encontrarás en cada artículo links de interés sobre el tema tratado para seguir profundizando. Que tengas una bendecida semana, te mando un fuerte abrazo y nos encontraremos nuevamente en el próximo video.